Bueno, pues vamos a comenzar con el webinar de hoy. Lo que vamos a comentar un poco es el portfolio de equipamiento que tiene Aruba. Comentaremos también qué capacidades tiene Aruba Central y haremos una pequeña demo, ¿no? Una pequeña demo en la que tengo un pequeño laboratorio montado con un gateway, un switch y un UAP para que veáis un poco el equipamiento que se puede gestionar. Vamos a comentar también por telescautivos y demás un poquito. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito con la historia, con el funcionamiento y el crecimiento que ha tenido Aruba en todos los años que lleva el mercado, no solamente trabajando en la parte de switching, sino también ahora mismo con gateways, con Aruba Central, con la tecnología de los APs. En todo momento siempre ha habido una mejora en cuanto a la tecnología, basándose principalmente en lo que el mercado pedía y en ir a la vanguardia en cuanto a las configuraciones y las necesidades que han tenido siempre los clientes. Como veis, comenzamos inicialmente hace mucho tiempo con una gestión muy sencilla a través de Airwave, ciertas políticas con ClearPass, etcétera, etcétera, etcétera. En las versiones más nuevas, pues trabajamos ya con tecnología CX, trabajamos con una configuración y una gestión completa a través de Aruba Central, como veremos más adelante, e incluso utilizando tecnologías como VSX, ¿no? Que comentaremos también un poquitín más adelante en las diapositivas. Comentaros un par de puntos que considero que son bastante interesantes de cara a configuraciones. Y es que tenemos este punto de la recuperación sin el reinicio del switch de cara a cuando hacemos una configuración y perdemos la gestión y demás, al cabo de los 15 minutos el switch es capaz de hacer un rollback para poder recuperar esa conexión que tenemos inicialmente. Esto sobre todo a la gente que nos hemos dedicado bueno, pues hacer intervenciones nocturnas con poco soporte, etcétera, etcétera, lo apreciamos mucho y la verdad que es un punto de bastante ayuda. Todos los switches también cuentan con un perfil llamado Aruba-AP, de tal manera que en lugar de tener que estar configurando cada uno de los puertos que vaya dedicado hacia una AP, pues VLAN Untagged, VLAN Tagged, etcétera, 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 lo que hacemos es que configuramos este perfil, Aruba-AP, con las configuraciones apropiadas y en el momento que conectemos una AP a cualquiera de los puertos del switch, el propio switch, a través del protocolo LLDP, será capaz de identificarlo y aplicarle esa configuración. De tal manera que no es necesario tener que configurar, como decía, ese puerto concreto para el AP, sino que podremos directamente conectarlo y automáticamente el switch será capaz de aplicarle esa configuración. Otro ejemplo práctico, por ejemplo, imaginaos que el puerto del switch se avería por algún motivo y si necesitamos configurar otro puerto para poder seguir dando funcionamiento a este AP, en lugar de tener que reconfigurarlo, como estamos diciendo, pues será tan sencillo como quitarlo del puerto actual y cambiarlo al nuevo, ¿no? Es un par de ejemplos muy sencillos y muy prácticos de cara al funcionamiento de este tipo de perfil. Ampliando un poco el horizonte, vamos a comentar los sistemas los modos de stacking que tenemos en los switches. Como veis aquí en la imagen, se muestran dos modelos concretos, el 3810 y el 2930M. Estos dos modelos en concreto llevan una tarjeta en la parte trasera, el backplane stacking, para poder estacar los switches idealmente en formato anillo. Y que hay que tener en cuenta que es necesario ampliarlo de cara a añadirlo en el listado de materiales de cara a poder tenerlo, ¿no? Si no, por defecto viene, no está añadido. En el resto de modelos, 2930F, 5406 y 12, lo que haremos será no hay un módulo de stacking específico para poder hacerlo, sino que lo haremos a través de los puertos que componen los switches. Igualmente, deberíamos hacer una conexión en anillo. Las limitaciones lo veis ahí, 2930F hasta 8 equipos y en el 5400 la unión sería de dos chasis. A modo de comparativa muy sencillo, pues bueno, tenéis aquí un poco las familias, desde la más sencilla, 2530, hasta la más compleja dentro de Aruba OS, el 5400 que comentamos, con un poco la descripción, ¿no? Un poco las capacidades de cada uno de ellos, aunque evidentemente siempre hay mucho más por detrás. Pero bueno, para hacer un vistazo rápido de qué familia elegir, qué modelo elegir, pues nos puede ayudar bastante para decidirnos por un modelo u otro. Igualmente también esta comparativa a nivel de tecnologías, desde switches identificados para nivel 2 como el 2530 hasta el 5400 con nivel 3 avanzado, ¿no? Formato VSF, sin módulo o sin módulo de stacking como el 2930M y 3810 que comentábamos y demás. ¿Vale?
Vamos a comentar un poquitín Aruba CX, y es que Aruba CX es la mejora o el hermano mayor del sistema operativo anterior de Aruba OS, de manera que se ha generado un sistema operativo nuevo desde cero, es decir, no se ha modificado el existente con Aruba OS ni se ha traducido a otros sistemas operativos, sino que se ha creado desde cero, y no solamente para la gestión de los switches, sino también para que sea capaz de ser exprimido a través de otras herramientas como Aruba NetEdit, como la aplicación que podemos utilizar en el móvil para la instalación de los switches. Incluso a través de APIs y demás también podemos sacar, exprimir información y aplicarle modificaciones o configuraciones. Como veis aquí, ya se identifica, dejadme que ya se identifica aquí la parte de Aruba OSX, que ahora lo comentaremos, y que sepáis que el chip que lleva es un chip ASIC de séptima generación y que no conlleva ningún tipo de licencia aparte ni demás para desbloquear la potencia que tenemos en esta familia de switches. Como os decía, podemos trabajar con aplicaciones REST API, podemos utilizar Aruba NAE, todo ello, comentarlo ahora, todo ello, tanto Aruba OS como CX, como los APs que veremos a continuación, son gestionables a través de Aruba Central, con lo cual se convierte en un punto de gestión para toda nuestra red. Ahora lo comentaremos un poquito más adelante. ¿Qué significa VSX? VSX, en contrapartida con VSF, significa Virtual Switching Extension. ¿De qué manera funciona VSX? Igual que VSF, lo que hacemos es que conjugamos, por así decirlo, dos o más switches físicos en uno lógico o en uno virtual. El formato de VSX difiere un poquitín, de tal manera que lo que hacemos es que en lugar de tener una IP de gestión para toda esa pila de switches que mantenemos con VSF, tenemos una IP de gestión para cada uno de los dos equipos que están montados en VSX y los gestionamos de manera independiente, de tal manera que identificaremos uno que sería el primario y otro que sería el secundario, y hay ciertas configuraciones que elegidas de manera bueno, pues en el diseño decidiremos si se sincronizan o no, de tal manera que configuraremos en el chasis 1 y se replicará en el chasis 2, o quizá nos interese que alguna parte de alguna configuración no sea replicable, de tal manera que los podemos trabajar de manera independiente, por así decirlo, entre ellos. ¿Cuál sería el formato de instalación o de configuración de aplicación de VSF y VSX? VSF típicamente en la parte del acceso, ¿no? Donde colgamos pues alguna AP o algún teléfono, a un PC de usuario y demás, y VSX está más orientado hacia el nivel de agregación o incluso del core de la propia red. Si os dais cuenta, fijaros que además incluso los modelos están identificados con una tecnología u otra, como veremos a continuación. Aunque yo lo he dejado caer hace un momentito, comentaros que existe una aplicación que se puede instalar tanto en los dispositivos Apple como en Android de manera gratuita, la descargamos y podemos conectar por Bluetooth hacia los dispositivos que tengamos delante, lógicamente, para poder hacer esa configuración, bien para montar el stack, para conectarlos en VSX, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es más, hay un punto superior, incluso una mejora, de tal manera que podemos generar un template en el canal de YouTube de Dirigents Broadcasting Channel. Hay mucha información referente a esto. Podemos crear un template en un TXT. Lo podemos subir a la aplicación de tal manera que luego ya cuando esta aplicación arranque ese template, simplemente le seleccionamos los puertos que va a utilizar para el VSX, por ejemplo, y automáticamente lo implementa en el switch. De manera que el despliegue y la configuración es bastante rápido, es muy sencillo. Bueno, un ejemplo de equipos que podemos conectar y trabajar a través de la aplicación de Aruba CX, pues 6200, 6300, los límites de 6300 hasta 10 equipos y los 1200 hasta 8 equipos. ¿Vale? Igualmente también podemos continuar esa configuración desde el móvil, continuarla luego a través de Aruba NAE o de otras aplicaciones como Aruba Central, como veremos a continuación. ¿Qué es lo que ganamos con todo esto? Utilizando una gestión gráfica, saliendo un poco de lo que es la línea de comando habitual de los que venimos de otros fabricantes, una gestión mucho más sencilla, es decir, no tenemos que estar continuamente preguntando, dando el signo de interrogación para ver cuáles son los comandos que aplican a cada uno de las opciones que vamos configurando, sino que directamente configuramos lo que nos interesa y ya es la propia herramienta la que se encarga de realizar las configuraciones necesarias en los equipos que estén comprendidos. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues salimos un poco de lo que es el mundo Matrix, como yo llamo, y trabajamos a través del entorno gráfico, que siempre es mucho más sencillo de entender.
Igual que vimos antes una comparativa de las familias de Aruba OS, la tenemos ahora de las familias de Aruba CX. Comentaros dos puntos, y es que a la altura de los 8320 y 8325 aparece un nuevo equipo, el 8360, con unas capacidades ligeramente diferentes de los modelos comentados, y luego la parte más entry level, en la parte más sencilla, tenemos el modelo 6100. Como veis, hay modelos y hay opciones para todos los niveles, desde una branch muy sencilla con este 6100 que estábamos comentando, hasta lo más alto y lo más potente, los 8400 para Core Data Center, para operadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, entre esos dos extremos, podemos encontrar un montón de opciones y configuraciones apropiadas para cada uno de los despliegues que vayáis haciendo. Un vistazo también un poco comparando las capacidades que van teniendo cada uno de los equipos. Ahora os dejaré en el chat al final un enlace de la página de Aruba en la que podéis comparar equipamiento, ¿no? Podéis elegir, por ejemplo, el 6200, 6300 o el 6200 y el 6100 y comparar un poco las capacidades que tiene uno u otro para verificar que efectivamente os encuadra dentro del nicho en el que vais a desarrollar el proyecto. Vamos a comentar los APs de Aruba, pero los APs de Aruba no como una API como tal, sino como una plataforma, lo veremos. Históricamente siempre los APs se han identificado, como decía, como un punto de acceso, ¿no? Como un acceso Wi-Fi, en el caso de Aruba también con una radio Bluetooth, incluso con un puerto USB para pues, colocar un pincho 4G, etc. Los APs de Aruba realmente no son solamente eso, sino que son unos accesos multiplataforma. De tal manera que en la parte Wi-Fi no solamente nos ofrecen un acceso Wi-Fi, lógicamente, sino que también nos hace tracking de los tags, nos hacen como plataforma para acceso de los elementos de localización, etcétera, etcétera. Seguimos contando, obviamente, con el puerto USB, no solamente para el 4G, sino para conectar ahí otra serie de dispositivos, de tal manera que nos permita el acceso a más clientes, por así decirlo, que se vayan a conectar a esta plataforma de acceso, como por ejemplo detectores o la integración con Zigbee para pues, bueno, interruptores o lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Contamos lógicamente con el radio Bluetooth y se añade el radio 802.15.4 para todo lo que es el tema de sensores de seguridad, de cámaras frigoríficas, calidad de aire, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que transformamos, por así decirlo, lo que es una API al uso en una plataforma de acceso, ¿no? Trabajando con todas las tecnologías. Wi-Fi 6, que es la última tecnología, dejando un poquito de lado el Wi-Fi 6E, Bluetooth, IE 802.15.4, protocolos específicos configurados por parte del cliente, etcétera, etcétera. De tal manera que el AP no es solamente un AP, sino un punto de acceso para todos los dispositivos y elementos que accedan de manera aérea. Comentar también simplemente un poquito por encima tecnología AirMatch, de tal manera que podemos, gracias a esta tecnología, podemos analizar de manera automática el aire, ayudando a que tanto la potencia como los canales se muevan de manera autónoma, ajustándose automáticamente y mejorando la cobertura y la calidad que da en el aire de cara a los clientes que estén conectados. Vamos a entrar ahí así a comentar los modelos, que bueno, los tenéis bastante conocidos, pero nunca está de más hacer un resumen. Decir que independientemente de cuál sea el modelo de AP que estemos utilizando, de interior, de exterior, basado en una controladora, gestionado a través de Aruba Central, de Hospitality, etcétera, 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 todos llevan el mismo tipo de hardware, todos llevan el mismo sistema operativo, de tal manera que obviamente podemos mezclar modelos para generar clusters y demás. Entonces no es problema, no es algo específico de cada familia, solamente los 300, solamente los 500, no, todos ellos se pueden unir al mismo clúster siempre y cuando, lógicamente, la versión sea compatible para todos ellos. Identificamos dos tipos de tecnología, Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, con los modelos que veis en la imagen. Modelos de Hospitality para trabajar en remoto, 303, 505, 503, independientemente de si queremos Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6. Wi-Fi 5 es AC, Wi-Fi 6 es AX.
En la parte de APs exteriores, igual, en la parte izquierda tenemos los equivalentes en la Wi-Fi, en la tecnología Wi-Fi 5 y a la derecha los que comprenden la tecnología Wi-Fi 6. Y luego simplemente comentar el punto de acceso exterior, el AP387, para hacer conexiones de enlace punto a punto, ¿no? Con distancias de hasta 400 metros con unos anchos de banda bastante significativos. Un vistazo general de lo que son todos los modelos y comentaros un detalle, es que los 300, 310 están ya en EOS y se sustituyen por la gama 500, 510, con lo cual tenerlo muy, muy en cuenta de cara a hacer valoraciones y demás. Simplemente ahora comentar muy por encima los modelos de la parte de Gateway. Los modelos que ves en la pantalla ahora serían más orientados hacia la parte de acceso, ¿no? De branches, aunque bueno, pues los modelos superiores también se pueden utilizar como VPNs, ¿no? A nivel de VPNs dedicados como tal, puro y duro, pues tenéis estos 4 modelos, desde el 7030 hasta el 7240XM, con las capacidades que veis en la imagen. Sin más, ahora vamos a pasar a comentar un poquitín Aruba Central. Aruba Central se basa en tres pilares que están englobados dentro de lo que es Aruba SP, Edge Services Platform. Esos 3 pilares son la inteligencia artificial, la infraestructura unificada y el Zero Trust Security, ¿no? De tal manera que dentro de la inteligencia artificial, lo que hacemos es que, por un lado, tenemos un punto de gestión para toda la red, como posteriormente veremos. Tenemos la parte de insights, en la que nos van a estar de manera autónoma y eficiente comprobando toda la red que tenemos y detectando problemas antes de que incluso nos llegue notificación por parte de los clientes. Y luego, pues la automatización de conexiones, ¿no? Es decir, tenemos una configuración realizada, en el momento que conectemos un elemento que esté ya configurado y se registra en Aruba Central, pues se le va a aplicar automáticamente la configuración que está ya prefijada para ellos. Infraestructura unificada, ¿por qué? Porque como veis ahí, a través de Aruba Central, podemos gestionar toda nuestra red, no solamente la parte de Wi-Fi típicamente que siempre se identifica con Aruba Central, sino también la parte de switching, la parte de SD-WAN, incluso el acceso 5G y el acceso IoT, ¿no? con estos sensores y demás que comentábamos antes. Y luego finalmente el Zero Trust Security con la segmentación dinámica a través del puerto, identificando en todo momento qué es lo que se está conectando y cuáles son las políticas que se deben aplicar. Y luego pues con Device Insight recogiendo la información del tráfico de nuestra red y tras un procesado mostrándonos gráficamente qué es lo que está conectado y de qué manera, ¿no? El siguiente punto que tenemos es el por qué es ideal trabajar con Aruba Central. Para clientes nuevos, ¿por qué es ideal? Porque, y lo vengo diciendo ya siempre de manera muy insistente, porque vamos a tener un punto de gestión para toda nuestra red, como veíamos en la imagen anterior, y porque nos va a mostrar una serie de información y gráficas que con otras herramientas no vamos a poder tener en todos los ámbitos, Wi-Fi, cable, etcétera, etcétera. Que vamos a tener también unas mejoras continuas. Como sabéis, hace unos meses se lanzó la versión 2.5.3. Me imagino que ahora ya después del verano, de cara al otoño, se lanzará una versión nueva, que no es una versión, sino una complementación de lo existente, con lo cual siempre hay una apuesta y una mejora por parte de Aruba hacia Aruba Central. Y luego para los existentes, precisamente eso, ¿no? el mantener ese punto de gestión única, simplificar el acceso de cara a la gestión de los dispositivos, de tal manera que no tenemos que levantar un túnel VPN con un cliente en un PC que tenga una plataforma específica para poder gestionar nuestra red, sino que con cualquier PC a través de un navegador podemos tener visibilidad y podemos tener una gestión completa de todo lo que tenemos configurado y colgado en nuestro perfil de Aruba Central. Como imagen, un botón. Como veis aquí, pues tenemos varios tipos de ámbitos, varios tipos de entorno. Tenemos 2 data centers, como veis en la parte superior. En la parte inferior izquierda tenemos un campus y hacia la derecha pues vamos cada vez a una implementación o a un despliegue mucho más pequeño, llegando hasta lo que llaman nanobranch, lo que se identifica como nanobranch, que es simplemente el cliente IVA instalado en un portátil. Todo esto es perfectamente configurable a través de Aruba Central y gestionable a través de Aruba Central, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Simplificamos enormemente la gestión del día a día a través de Aruba Central. Comentaros algunos puntos muy por encima de esta subida que os comentaba hace un momento, este cambio de versión a la 2.5.3, y es que a partir de septiembre
de este año, a partir del 30 de septiembre de este año, las licencias que conocemos a día de hoy de gestión y de token de servicio se funden en una licencia llamada Foundation License. De manera que no será necesario ya, a partir del 30 de septiembre, incluso ahora mismo, porque están conviviendo ambos formatos, no será necesario el decir, venga, pues aquí tengo que elegir una licencia de gestión más la de servicio porque quiero un portal cautivo. Eso desaparece y, como decía, se unifica en una sola licencia, de tal manera que podemos disponer de todas las capacidades que estábamos comentando anteriormente. Las licencias se podrán elegir en el formato que estáis viendo, 1, 3, 5, 7 y 10 años, tanto en la Foundation como en la Advanced. ¿Y qué diferencia entre una y otra? Pues lo tienes en la imagen. La Foundation es todo lo que teníamos antes, más la parte de Guest, y luego la Advanced, como bien dice, la imagen es funcionamiento avanzado. Para un cliente habitual sencillo, un despliegue sencillo, no está necesario la Advanced, sino que está más identificada para, pues bueno, un poco lo que veis, ¿no? Avance, soporte avanzado directamente hablando con el tag a través de un chat, una segmentación avanzada también, una inteligencia artificial y analíticas mucho más avanzado, y luego pues toda la parte de UCC de comunicaciones unificadas con un reporting y una visibilidad específica para ello, con lo cual pues no todos los clientes son necesario que trabajen con la Advanced. Como veis, la Foundation es bastante completa. Sin más, nos vamos a ir a comentar simplemente la parte del registro de Aruba Central, que como veis se ha modificado un poquitín, por así decirlo. Si queréis hacer una demo con Aruba Central a un cliente, pues tenéis que, obviamente, hace falta hacer el propio registro con dos detalles. Simplemente el primero, identificarlo, el que el tengan, en el que vais a montar vuestro piloto o vuestra configuración será EU Central 3, ya no es el EU1 como existía antes, sino que los han ampliado, los han modificado y ahora se llama EU Central 3. Y luego, lógicamente, hay que activar Enable Operations de tal manera que esté disponible en nuestro portal cuando accedamos. El resto de datos no varía nada, ¿no? El correo electrónico de la gestión, con el password, los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahí no cambia nada. Recibiremos el correo de hacer ese registro para activar la cuenta, pinchando en la palabra here, donde está ahí en el hipervínculo, y automáticamente tendremos el portal preparado. Vamos a pasarnos ahora a Aruba Central para comentar un poquitín bueno, pues un poco qué es lo que nos vamos a encontrar. En mi caso, como yo decía, la topología que tengo montada está hecha con tres dispositivos, que es un branch, un 7005, es un switch, déjame que lo haga un poquitín más grande para que sea mejor, un switch, un 2930F, y luego inicialmente dos APs, pero realmente se va a quedar con uno solo, por eso hay uno de ellos que está caído. Como veis, todo ello es configurable y gestionable a través de Aruba Central. De primeras, cuando entramos en Aruba Central, nos vamos a encontrar con un dashboard muy descriptivo, ¿no? Obviamente, si lo tenemos todo en verde es que podemos estar contentos y felices y podemos irnos a tomar un café tranquilamente, pero si lo tenemos en rojo, pues puede ser que tengamos algún problema, en este caso una configuración de túnel o a un dispositivo que esté caído o a un cliente que esté teniendo problemas, con lo cual, de manera muy rápida, de un primer vistazo, podemos ver que pues eso, podemos arrancar el día un poco más tranquilos o debemos preocuparnos por algún problema que tengamos. Gestión de dispositivos, como estamos diciendo, pues podemos gestionar todos los elementos de la red, desde los access points, en este caso tengo un clúster con un solo AP, pasando por un switch, el switch que os he comentado de la parte de branch, el 2930F, incluso por los gateways que tengáis colgando de vuestra configuración en Aruba Central. En este caso tenemos el gateway, el 7005, que es el que va colocado en el branch, y luego tenemos un 7010 como VPNC en nuestro CPD de la oficina. ¿Qué visibilidad tenemos a través de todo esto? Pues directamente, si pinchamos en cualquiera de los elementos que estemos gestionando, podemos ver toda la información relativa a este dispositivo, ¿vale? A nivel en este caso a nivel de hierro y de aire, por ser una AP. Podemos ver incluso cuál es el ATAPath que está teniendo, desde a qué switch está conectado y a qué gateway está conectado este switch, incluso los radios que está difundiendo y la cantidad de clientes si los hubiera que están conectados a cada uno de estos radios. Podemos ver también las capacidades de los APs y, bueno, un poco el estatus que tiene y la configuración de los SSIDs.
¿Qué más podemos ver? Si lo pasamos hasta la parte de los switches, la información también relativa principalmente al hardware que tenemos. Modelos, serial numbers, si está en sincronía con Aruba Central, los grupos de configuración a los que pertenece, la MAC address, el part number, etcétera, etcétera, etcétera. Direccionamiento IP que tenga, puertos que estén levantados y cuáles están caídos, si hay algún tipo de uplink, el estado en el que está, la cantidad de tráfico que está moviendo. Bueno, pues toda esa parte la podemos ver incluso a nivel de hardware. Si tiene fuentes de alimentación en el estado en el que están, ventiladores, uso de CPU, etcétera, etcétera. Todo esto, recuerdo el punto anterior que decíamos de que salimos del mundo Matrix, no hace falta tener que estar lanzando comandos e intentar recordar cuál es el comando, sino que simplemente de un vistazo lo podemos ver. Incluso es más, aquí en la parte de Actions podemos incluso hacer un reinicio del switch o del clúster, recuperar información del test support, incluso una conexión por consola para lanzar algún comando tipo show si lo necesitamos. Podemos jugar también con el histórico de tiempo, por defecto, y el mínimo que tiene son 3 horas, pero podemos saltar hasta 3 meses, que es el máximo de log que guarda Aruba Central. Podemos ver los clientes que están conectados en el propio switch. Podemos ver la configuración a nivel de puerto, descripción, el estado, si pertenece a un enlace agregado con su MAC, las VLANs, etcétera, etcétera. A nivel de PoE también toda la información que nos puede mostrar si está activado o no está activado, si está buscando o está entregando PoE a un dispositivo, incluso el tipo de dispositivo que está al otro lado del puerto. Y lo mismo con las VLANs que estén configuradas, el nombre, el ID, si está levantado o no, en qué puertos está tagueado, en qué puerto está un target, direccionamiento si tiene nivel 3 esa VLAN, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver un poco toda esa información. Sin pararnos demasiado en la parte de gateways, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Entramos a uno de ellos y vemos toda la información del hardware como tal. Podemos ver la configuración de routing si tiene, de tal forma que podemos igualmente de un primer vistazo comprobar todo lo que está teniendo. En este caso no está todavía configurado al 100%, esto lo estamos montando a día de hoy todavía, pero bueno, puedes ir viendo un poco que te identifique a los puertos que están levantados, qué VLAN están pasando por estos puertos, direccionamiento que tenemos nivel 3 dentro de este gateway, etcétera, 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 con lo cual pues también nos aporta muchísima información. A nivel de clientes, en este caso no tengo ningún cliente conectado ahora mismo por Wi-Fi, todo lo que tengo en casa, solamente el PC lo tengo conectado por cable, no tengo ahora mismo nada conectado por Wi-Fi. Nos aparecería aquí, pues bueno, como veis, el nombre del cliente, el estado, si está conectado o no está conectado, el direccionamiento IP, la VLAN a la que pertenece, el AP role en el que está conectado si está por Wi-Fi, incluso el rol que le puede derivar el gateway en caso de que sea esa configuración la apropiada. Entramos en la parte de guest y aquí esta parte sí que me gusta comentarla muy mucho, y es que con esa licencia que comentamos antes de servicio y ahora transformada en la Foundation, tenemos capacidades de poder crear portales cautivos. De tal manera que podemos, pues bueno, jugar un poco con lo que tenemos, de tal manera que podemos hacer autenticaciones con usuario y con password, que sea autorregistro, que sí o sí necesitemos verificar la cuenta, bien basándonos en un mail, bien basándonos en un SMS, o incluso que sea validado a través de un sponsor. Podemos incluso hacer social login a través de Facebook, de Twitter, de Google y de LinkedIn, de tal manera que podemos utilizar redes sociales para poder hacer esa validación y nos ayudará a recuperar información también del propio dispositivo. Podemos dar una caducidad a esa sesión de invitado, que por defecto son 8 horas, se puede modificar o hacer que no caduque nunca. Podemos limitar el uso por tiempo, incluso por datos, por usuario, por sesión o por dispositivo. Incluso podemos, como decía, el permitir que un sponsor sea el que valide esa cuenta del portal cautivo. Simplemente añadiremos el dominio que estará permitido y luego la cuenta de correo, que será el que reciba ese email para poder validar la cuenta de correo. A nivel de configuración del portal, no solamente está la validación, sino que lógicamente también debemos poder pues bueno, añadir un poco una imagen, un logotipo, etcétera. Todo eso también es modificable. Podemos añadir un logotipo, podemos añadir los términos y condiciones, podemos
añadir un fondo, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues se convierte en un portal cautivo muy sencillo de desplegar, se puede desplegar incluso en 5 minutos, salvo que queramos jugar mucho con esa modificación del portal, por lo que digo, el logotipo, la imagen, los colores, etcétera. Incluso los textos también se pueden modificar, con lo cual pues nos deja muchas opciones para poder configurar un portal cautivo de la manera más apropiada y, como digo, súper sencilla. Añadir un detalle aquí es que os comentaba que se puede hacer un login a través de un portal cautivo, perdón, a través de una cuenta de correo electrónico y de un SMS. Toda la tecnología que cuenta por detrás, servidores de envío de SMS, de correo electrónico, etcétera, todo eso está ya automatizado, es decir, no hace falta añadir ninguna pieza posterior para poder o intermedia para poder realizarlo. Por eso la parte de portal cautivo es súper potente. La despliego en 5 minutos, elijo con qué quiero validar, le pongo un fondo, una imagen de texto y demás, y lo tengo ya preparado. Como digo, en 5 o 10 minutos lo puedo tener preparado, así que es muy rápido y muy sencillo. A nivel de aplicaciones, activando la parte de APRF podemos ver en todo momento cuáles son las aplicaciones que están moviéndose, identificadas en este caso como HTTPS, SSL y que no estén clasificados. Podemos ver cuál es el uso tanto de envío como de recepción. Podemos incluso ver, en este caso no aparece, cuáles son las páginas a las que han sido consultadas, incluso la reputación y la categoría identificadas a través del análisis. Si queremos acceder o si el cliente intenta acceder a una página que no es permitida, como a lo mejor una página de pornografía, de apuestas, etcétera, 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 pues aparecerá un portal en el que nos indique que no está permitido el poder navegar hacia esa página web. Viendo un poco más información, pues tenemos la parte de alertas y eventos, de tal manera que podemos verificar en todo momento qué es lo que está ocurriendo. Incluso si hubiera eventos críticos nos aparecerían dándole simplemente un clic. Como veis, ahí nos puede salir información a nivel de eventos. Tenemos un audit trail también de qué es lo que se ha configurado, cuándo se ha configurado. Déjame que vea aquí un poquito más de histórico. Vale, veis aquí que, bueno, pues se puede ver cuándo se ha configurado, desde qué IP, cuál es el usuario que ha accedido, sobre qué configuración se ha realizado, qué configuración es la que se ha realizado como tal, incluso, pues bueno, podemos entrar a ver un poco cuáles son los comandos que se han ido lanzando hacia ese gateway en este caso. Tenemos herramientas también, herramientas para comprobar la red. Podemos elegir a qué tipo de dispositivo podemos lanzarlo y sabiendo qué tipo de dispositivo es, pues bueno, tenemos unas pruebas u otras. Podemos hacer comprobaciones a nivel de dispositivo también, simplemente eligiendo cuáles son, rellenando un poco los desplegables, pues podemos elegir luego unos tipos de prueba u otro. Incluso podemos lanzar comandos shows. Por ejemplo, en el switch podemos decirle, aquí solamente tenemos uno. Nos aparece todo el listado de categorías. Podemos directamente seleccionar el category para ver todos los comandos shows que podemos añadir y lo añadimos al listado. Podemos incluso seleccionar varios para hacerlo y en el momento que le demos a run lo va a aplicar en este caso sobre el switch. Podemos incluso repetir lo que sea un comando que necesitemos que lo vaya lanzando continuamente cada X tiempo, pues aquí lo vamos a poder ver, ¿vale? A nivel de reportes, podemos generar muchísimos tipos de reportes, como veis a continuación. Existen 4 tipos de familia, por así decirlo, y dentro de esas 4 familias pues tenemos bastantes opciones, ¿no? Dentro de cada una de ellas pues tenemos opciones de sobre qué grupo queremos sacar el reporte, en qué horario, si lo queremos repetir, en un rango de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos este reporte generado nos aparecerá en este listado, de tal manera que podremos acceder para poder verlo. Este reporte se puede incluso mandar por correo en formato PDF, en formato CSV, etcétera, de tal manera que podemos tratarlo a través de otras herramientas. Podemos incluso modificar o elegir cuál es el firmware apropiado para cada uno de mis dispositivos. Simplemente selecciono cuál es la versión, el formato que me interesa para ciertos dispositivos,
lo guardo y puedo elegir que automáticamente los que tengo ahora mismo gestionados a través de Central los modifique, los suba típicamente a esa versión, o que los nuevos que vayan entrando ya directamente vayan a esa versión. De tal manera que es bastante sencillo el modificar o el cambiar la versión de los dispositivos dentro de Aruba Central. Lo hemos comentado en los Access Point, lo tenemos también en switches y lo tenemos también en gateways. Esto es una muestra. Evidentemente se pueden hacer muchísimas cosas más a través de Aruba Central. Un punto importante también, es el último que voy a comentar a través de la página de Aruba Central, es que en todo momento, como decía antes, tenemos la inteligencia artificial, ¿no? De tal manera que nos está, en todo momento nos está diciendo qué problema tenemos en la red, si es que lo tenemos, y además nos va a dar información. En este caso me está diciendo que tengo problemas del Power over Ethernet a través de uno de los puertos del switch. Me está diciendo, identificando cuál es el switch en el que está ocurriendo, ¿vale? Branch 2930F. Y cuál es el cliente que está sufriendo los problemas. En este caso es el gateway. La prueba la va lanzando, lo va identificando cada X tiempo y bueno, pues nos cuenta un poco cuál es el problema que podemos estar teniendo. Nos dice que tenemos una falta de PoE para dar a este dispositivo y nos da un par de opciones o 3 opciones para bueno, pues para hacer un poco troubleshooting. Oye, pues que sepas que a lo mejor puede ser porque necesites añadir una fuente de alimentación o quizá cambiar este dispositivo en este switch, cambiarlo a otro switch que tenga más potencia. Pues en todo momento nos va dando información y nos va dando ayudas de cómo podemos mejorar nuestra red. Ya por finalizar, comentaros que tenemos 2 webinars más, bueno, un webinar realmente y un hands-on pendientes para lo que queda de curso, que es como lo digo yo, el martes 29 de junio tenemos un webinar referente a Aruba Instanon con una pequeña demo que haremos del onboarding de un switch y una AP de Instanon a través de la aplicación del móvil. Y luego el jueves 1 de julio vamos a realizar un hands-on, de tal manera que vamos a trabajar con Aruba Central, con un AP303, vamos a configurar portales cautivos, acceso 801X, etcétera, etcétera, etcétera. Aún quedan plazas. A día de hoy tenemos algo más de la mitad del curso ya lleno, pero aún queda alguna plaza más por si alguno de vosotros os queréis apuntar. Finalmente, comentaros que en TechData podemos proporcionar cualquier tipo de ayuda, no solamente proporcionamos obviamente el generaros un BOM para bueno, pues elegir cuáles son los mejores modelos apropiados para un despliegue, etcétera, sino que contamos con servicios profesionales de instalación y configuración, el soporte para trabajar con Aruba Central, Airwave, ClearPass, etcétera, pruebas de concepto, webinars como estos o formaciones one-to-one. Incluso también disponemos de la herramienta de Cajau para poder hacer estudios de cobertura de nivel profesional, no solamente a nivel teórico, sino también práctico. Este es el final de la presentación. Voy a ir a la parte del chat para, creo que hay alguna... No, creo que no hay ninguna pregunta. Os voy a pasar un par de enlaces que tenía por aquí previstos para esa comparativa. Dejadme que... Una cosa mientras, José Miguel, si quieres. Ahondando un poco en lo que ha comentado del hands-on, ¿vale? He puesto en el chat el enlace a la inscripción, por si queréis ya directamente acceder a él. Comentaros que es una formación, pues eso, de media jornada, que tiene un coste de 100 euros y en la que se incluye pues el envío de un punto de acceso, que será con el que hagáis las prácticas, y luego es un punto de acceso que vosotros podéis utilizar pues para continuar pues formándoos en ello, haciendo configuraciones o haciendo demos a clientes o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues vuelvo a ponerlo, bueno, lo tenéis ahí justo encima de la comparativa de equipos, el chat por si queréis inscribiros. En el caso de que llenemos plazas, lo que haríamos muy posiblemente es dejaros en reserva por si alguien al final pues se da de baja, y en el caso de que no sea así, pues seguramente para el mes de septiembre abriremos otra nueva formación y bueno, pues os avisaríamos de nuevo para saber si seguís interesados en realizarla. Un poco más. Vale, pues os he añadido ahí en el chat la URL para comparar los equipos. Seleccionáis los equipos que os interesa y podéis ver un poco la comparativa de capacidad de cada uno de ellos. Y luego una URL para, bueno, pues si queréis hacer alguna demo de Aruba Central y demás, pues ahí os he puesto también la URL para que no tengáis que estar buceando y buscando cuál es la URL apropiada, ¿vale? Para facilitaros un poco esa labor.
Lo dicho, vamos a dar un par de minutillos más para verificar que no hay ninguna duda más. Y cuando pasen los 2 minutillos, pues daremos por cerrado el webinar y os emplazamos hasta el siguiente. Muchas gracias por vuestra asistencia. Nos comenta David que no hemos añadido el enlace, no sé a qué enlace se refiere, porque los enlaces, en principio yo veo el de comparativa de equipos, el registro de demo central y por encima el del curso. De todas formas, vuelvo a poner el del curso por si acaso y ya está. Bueno, pues por finalizar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Cualquier cosa que necesitéis, nos podéis contactar por correo electrónico. Muchas gracias. Un segundo, no cierres. Espera, sí. A ver ver si ahora lo copio bien. Vale. Verificadme que ahora veis los enlaces de la comparativa y del registro del Bacentral, por favor. De todas formas, en el caso de que no los veáis por el motivo que sea, porque en principio sí deberéis verlos, lo que hacemos es cuando os mandemos un mail para daros las gracias por la asistencia y dejaros un enlace donde podéis revisar la presentación, pues os los ponemos también ahí, ¿vale? Porque no sé muy bien, en principio están enviados a todos, o sea que debería estar saliendo, pero bueno, si no está saliendo, pues hacemos eso, lo volvemos a poner y ya está. Gracias a todos por la asistencia. Gracias.